Hola. Inge, falta en este grupo, su micrófono no está prendido. O tal vez en ambos, no sé. Hola, hola, Inge. Ahora sí, Inge, ya está prendido. Ahora ya está. Sí, ahora sí. ¿Ya? Bueno, nuevamente voy a repetir. Entonces, decíamos que tenemos un conjunto de vectores de n coordenadas en forma genérica, un conjunto de los números reales o escalares, que son más usados, pero de manera que siempre hablan de todos los que podemos tener. Si yo tengo dos elementos, un b sub 2 y un b sub 1, estamos ahora en la figura elíptica que vemos. Si sumamos los dos vectores, nos da otro vector que está en el mismo conjunto. Entonces, y así sucesivamente podemos ir sumando con otros vectores. Podemos aquí b sub 1 más b sub 3, estamos sumando con un vector, con otro vector que está en el mismo conjunto y el resultado cae en ese conjunto. Entonces, con esta operación de suma, como tenemos, podemos ir generando infinitos vectores. Entonces podemos ir llenando infinitos vectores en el espacio, en este punto llamado espacio vectorial. Entonces, tenemos sumando, suficiente tener un vector, porque ese vector lo sumo consigo, lo sigo multiplicando, sumando, etc.
Entonces, cuando hablamos de espacios vectoriales, es muy importante saber de que este conjunto está siendo generado para poder obtener las reglas y cumplir con estos elementos para objetivos específicos o concretos que tendríamos que hablar. Entonces, estamos generando los elementos que se tienen de un espacio. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos otra operación que podemos ir viendo. La segunda operación, y que trabajamos con los números reales. Si yo tengo un escalar cualquiera dentro del conjunto R a la N, multiplicamos por un escalar alfa, o sea, por un número cualquiera de estos que tenemos, entonces con alfa, y vemos que ese conjunto que es generado, o ese elemento que es generado, ¿no?, en el mismo conjunto, en R a la N. Entonces, por lo tanto, si empezamos a multiplicar por todos los escalares que tenemos, entonces podríamos empezar a generar también, multiplicando por un escalar, solamente un vector que de lógica el vector que tenemos en el conjunto LN tiene que ser distinto de cero, ¿no? Porque el cero no nos genera ningún vector, solamente nos va a generar el mismo. Entonces, de esa forma también estamos diciendo que podemos generar otra cantidad infinita de vectores o elementos que están en el conjunto LN. Entonces, el espacio vectorial es un conjunto de vectores infinito. Entonces, ellos están en el conjunto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en el plano, de manera que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, por lo tanto, como resumen, un conjunto que lo vamos a llamar espacio vectorial es generado por un vector, podemos ver vector por otro vector, pero que sean distintos de cero y que ellos van de alguna forma ir generando otros a través de dos operaciones básicas, la suma, en este caso, de vectores y el producto de un escalar por un vector. Entonces, los conjuntos que llamamos a partir de ahora espacios vectoriales, los vamos a ir construyendo o generando a través de eso. Entonces, a esto llamamos nosotros espacios vectoriales. Ahora, la teoría que nos preocupa para demostrar en forma analítica cuáles son las condiciones para que podamos generar un conjunto llamado B mayúscula, que se llama un espacio vectorial, debe cumplir 10 axiomas. Muchos de estos axiomas ustedes lo conocen, los que vamos a ir nombrándolos y haciendo de que se cree la teoría básica para poder entender qué condiciones, qué se puede hacer en estos conjuntos llamados espacios vectoriales. Entonces, si vamos con estos elementos y empezamos el primer axioma. El primer axioma dice, en este caso, estamos hablando de dos vectores B sub 1 que están en ese conjunto B mayúscula, ¿sí?, los cuales, si hacemos la operación de suma entre ellos,
aquí ya la definición de suma vectorial. Entonces, ese vector suma también está en B, está en el mismo conjunto, generamos un tercer vector. Y en la parte inicial, como indica cualesquiera de los vectores que están en el espacio vectorial, entonces dos de ellos sumados genera otro, un tercero, y por lo tanto estamos generando vectores. Entonces, a este primer axioma en algunos textos antiguos la llamaba la ley de composición interna, porque internamente en conjunto estamos haciendo operaciones con ellos y podemos ir generando infinitos vectores. ¿Está bien? Pasamos al segundo axioma. Tenemos tres vectores que están en el espacio vectorial B. Entonces, los tres podemos sumar en forma directa, B sub 1, B sub 2 más B sub 3, pero podemos asociarlas, sumar dos de ellas y sumar luego al tercero. O lo mismo, sumar dos de los dos vectores y sumar al tercero. Entonces, en cualquier orden que nosotros asociamos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, aquí este axioma es el axioma de asociatividad en el espacio vectorial B. Por lo tanto, el conjunto, si cumple eso, por lo tanto, se dice de que el axioma de asociatividad cumple en todo espacio vectorial. Entonces, pasamos al tercero. Cuando nosotros hablamos de dos vectores, cualesquiera, y sumamos B sub 1 más B sub 2, o en su sentido contrario, B sub 2 más B sub 1, que sería el axioma de conmutatividad, o sea, el orden de los dos elementos no afecta el resultado, entonces cumple en ese conjunto llamado B. Debe cumplir para cualquier elemento que tengamos dentro del conjunto, ¿no? Entonces, tenemos ese tercer axioma de conmutatividad que cumple nuestro conjunto B para que podamos llamarlo un espacio vectorial. Entonces, seguimos. Con los vectores. Entonces tenemos un cuarto axioma. Es lo que decimos la existencia del elemento neutro respecto de la suma de vectores, el cero o el vector nulo. Que este elemento sumado a la derecha o a la izquierda de cualquier vector, el resultado va a ser el vector al cual estamos sumando. Claro está indicar que los vectores B1, B2, B en este caso tienen que ser distintos de cero, ¿no? Si sería cero el vector, entonces estaríamos de alguna forma haciendo solamente la suma de los vectores 0 o 1. Entonces también es un axioma que debe cumplir. Y el último, si tiene elemento neutro, entonces tiene lo que nosotros llamamos el inverso respecto de la operación suma. O también conocemos directamente como el número opuesto respecto de la suma, ¿no? Entonces, opuesto siempre hace referencia, en este caso, existe menos b, o le cambiamos de signo, de manera que nosotros podemos sumar ese vector menos b a cualquier otro vector que sea este. Si el resultado es 0, entonces quiere decir que b menos b es el opuesto de b.
o su inverso respecto de la suma. Y en esta situación que también de la igualdad de estos dos últimos axiomas tiene dos principios fundamentalmente de escritura. Uno, como hemos comentado, la existencia del elemento neutro y la existencia del inverso. ¿Sí? La primera cosa. Y lo otro que de por sí sale en la escritura, que ese elemento es único. No hay otro cero, no hay otro vector menos b, que es el opuesto de b, de manera que es el único elemento que está siendo el inverso respecto de la suma. Entonces, con esos 5 axiomas se refieren a la primera operación, a lo que nosotros llamamos la suma de dos vectores. ¿Está bien? Bueno, entonces en alguna teoría, tal vez en álgebra 1, han visto de que B es un grupo abeliano. Entonces es un conjunto que cumple estos 5 axiomas y los llaman grupo abeliano, que tienen ciertas características e importancias vector. Bueno, los otros 5 axiomas hablan fundamentalmente de otra operación. ¿Sí? Aquí la operación sería de tener el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Entonces, este axioma 6 también se le denomina la ley de composición externa. ¿Por qué es composición externa? Porque el conjunto de los escalares, esos son números reales, es un conjunto que está fuera del espacio vectorial. Por eso externo. Es decir, un elemento externo. Si yo multiplico con un elemento interno de R a la N, entonces, o en este caso de B, el producto llega a estar, o su resultado está en B, en ese espacio vectorial que nosotros estamos denominando como B. Entonces, por eso se llama la ley de composición externa. ¿Sí? Que dentro de eso es un axioma que también tiene la importancia en el... Bueno, entonces ya tenemos el axioma 6 y los axiomas siguientes, el 7, yo tengo dos vectores, cualesquiera que están en B, y un escalar. Entonces aquí lo que estamos haciendo, la propiedad distributiva del producto de un escalar por la suma de dos vectores. ¿Sí? Y ahí tenemos nosotros de que al tener esto, el escalar va y se distribuye a cada uno de los vectores respecto de la suma. Entonces, esta es el axioma de distributividad de un escalar respecto a la suma de los vectores. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, podemos mencionar este séptimo axioma con respecto a la ley de composición interna o ese producto de un escalar. El axioma número 8. Entonces, ahí tenemos también una propiedad distributiva. En este caso, la propiedad distributiva sería del producto de un vector respecto de la suma de dos escalares o dos elementos de los números reales, donde alfa y beta son números reales, o sea, escalares. Entonces, lo mismo en el sentido. En estos dos axiomas también podemos considerarles en un sentido inverso. Es decir, podemos considerar en esta dirección que viene. Si yo tengo una operación
la suma de dos elementos que son múltiplos de alfa, alfa B1 más alfa B2, entonces, ¿qué hago? Factorizo el escalar. Factorizo el escalar y abro paréntesis, o dentro del paréntesis colocamos la suma de los vectores respecto a la operación intermedia que está teniéndose, que es la suma. Y lo mismo en el axioma número 8. Tengo dos vectores como sumandos, ¿sí?, que tienen un término común, que es el vector B. Y ese vector B, entonces, puedo factorizar. Si factorizo el elemento, entonces yo voy a tener la suma de los dos escalares dados por el vector. Entonces, estas dos axiomas nos van a permitir también en ambos sentidos hacer la propiedad que tiene. En el axioma número 9, estamos hablando de dos escalares que se multiplican un vector. Entonces, cuando multiplicamos respecto, estoy poniendo ahí esa rayita amarilla, que es el producto de dos escalares, ¿no? Es el producto de dos escalares. Y este producto que está aquí fuera, en la parte derecha, es el producto escalar por un vector. Son dos operaciones distintas, pero la definición o el manejo que nosotros hacemos matemáticamente de estos símbolos los confundimos. Entonces, por lo tanto, tenemos en ese sentido. Entonces, a esta seguridad mixta, este axioma, porque asociamos respecto al producto de dos escalares, o la multiplicación de dos escalares que se tiene con respecto al producto con un vector. Entonces, también como axioma. Y el último axioma, cuando hablamos en los escalares, el 1 en los escalares o en los números reales es el elemento neutro respecto del producto. Entonces, cualquier vector que esté multiplicado por 1, entonces podemos escribirlo por B. O también, así como normalmente en el lenguaje, manejo de los números reales, el 1 puede o no colocarse como coeficiente numérico del vector. Entonces, en otras palabras, si no tiene un coeficiente numérico un vector, el coeficiente numérico es 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro respecto del producto en los números escalares. Entonces, muchas operaciones o trabajos, como lo hacemos en los números reales, también en las matrices consideramos esa situación. ¿Sí? Entonces, de manera que cumplamos los 10 axiomas y directamente nosotros consideremos que el conjunto B, que nosotros vemos que este conjunto B se presentaría directamente un espacio con dos operaciones. Las dos operaciones principalmente son la suma y el producto respecto de un escalar con un vector. Así que al final nosotros vemos que esa operación es la operación que nos va a permitir cumplir los 10 axiomas y podemos realizar. Entonces, para demostrar que cualquier conjunto sea un espacio vectorial con estas dos operaciones, las más comunes,
o las que siempre hemos utilizado nosotros desde escuela, la suma y la multiplicación, o la suma y el producto de los números reales que ahora estamos aplicando a vectores. Pues, por lo tanto, nosotros podemos ir realizando. Imagínense, nosotros tenemos que demostrar los 10 axiomas. ¿Sí? En algunos textos hay algunos conjuntos que se nos demuestran que son espacios vectoriales, pero con operaciones diferentes, pero que los manejamos como la suma o como el producto. ¿Está bien? Eso es importante y reconociendo que nosotros podemos tener esa operación, y no me estoy limitando a mencionar de que solamente estas dos operaciones son las que nos van a dar un conjunto llamado espacio. ¿Seguro? ¿Sí? Hasta ahí, todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces en forma matemática y analíticamente, por favor, apague su micrófono. Gerson. Comí todo eso, no me vas a tocar otro nuevo. Gerson García tiene su micrófono. A todos estoy emitiendo en otro grupo. En los dos grupos siempre estoy tratando de hacerlo. Como les decía, para demostrar lo que es nosotros, tendríamos que demostrar los 10 axiomas. Respecto de la suma, los 5 axiomas, y estos 5 axiomas respecto de la segunda operación. ¿Sí? El axioma 1 y el axioma 6 son definidas como operaciones, uno interna en el mismo conjunto y otro una operación externa, porque es un vector que está multiplicando con un escalar que está fuera de R. Entonces, por eso se llama la ley de composición externa, el producto del escalar por un vector respecto, como se muestra en el gráfico que estamos viendo. ¿Está bien? Entonces, como decía, el trabajo sería más tedioso si yo defino un espacio vectorial y tengo que demostrar cada uno de los axiomas. Y en las demostraciones de los axiomas, principalmente tenemos que hacer uno por uno y que deben cumplirse. Entonces yo les dejo la tarea, o normalmente hay en cualquier libro que van mostrando esto. ¿Está claro? Pero tenemos una base. Normalmente nosotros, desde colegio, hemos ido trabajando con algo que es importante, que es el espacio vectorial más básico y conocido como R2, un plano. Entonces, yo voy a, en la intención de que ustedes se vayan creando y vayan viendo cómo se ha generado R2, o se ha construido R2 para definir algunas situaciones, cómo manejar vectores en este caso. ¿Sí? Después ya el vector, veamos en qué nos va a admitir. ¿Está bien? Bueno, entonces para eso yo estaba colocando el GeoGebra y voy a colocar
momentos. Voy a arreglar. Voy a poner el origen de coordenadas, el vector. Y ahí, este es un vector U de coordenadas 2, 3. Voy a poner con otro vector. Ese es el vector B chica, como muestra. Y vamos a hacer operaciones. Entonces vamos a sumar el vector U más B. Y tenemos U, ¿sí? El resultado sería un vector. Lo voy a cambiar. Bueno, me faltaba U más B. Entonces ahí tenemos ese vector. A ese vector lo voy a cambiar otro color. Y tenemos la suma. Es decir, la suma de dos vectores. Entonces este vector B más este vector U. Vamos a agarrar este vector. A ver. Y ahí tenemos B más U. Me da ese resultado. Pero también sabemos, en este caso, lo que estamos mostrando, que la suma de dos vectores que están en el plano, aquí en el plano R2, que tiene un sistema de referencia eje X, eje Y, podemos de alguna forma tener un resultado, que también en el vector rosado que está ahí, que es un vector que está en el mismo plano. Entonces, si sumamos cualesquiera de dos vectores que están en el plano, el resultado va a estar que ese vector esté en el plano. ¿De acuerdo todos? Claro, tal vez mencione, pero siempre hemos hecho eso. Sí, pero estamos creando la teoría. Y la teoría nos dice eso. La asociatividad. Aquí, en esta parte, es B más U. Claro que el nuevo vector que hemos trazado lo llama A aquí, pero que es el mismo vector U. ¿Sí? Entonces, pero puedo hacer U más B. Entonces, voy a trazar el vector B labial. Entonces ahí tenemos U más B. Este vector nosotros lo podemos también, lo voy a poner de rojo, y que se presenta el mismo. Entonces ahí tenemos que U más B es lo mismo que decir que B más A, porque, o B más U, que llega al mismo resultado. Entonces podemos ver que se cumple lo que es fundamentalmente la asociatividad. O sea, que para demostrar, como hemos dicho, todos los axiomas, yo lo estoy diciendo gráficamente, ya hemos mostrado esto, y el segundo, que es la propiedad conmutativa en este caso, es la axioma número 3 en forma gráfica. Y si sumamos a eso un tercer vector, entonces
Me voy a trazar un tercer vector. Ese tercer vector que llamamos C. Entonces puedo hacer B más U más C. Y es el vector perdón. Este es C. Entonces tenemos ese vector que sería la suma de estos dos vectores. Si agarro este tercer vector entonces habíamos dicho vamos a sumar el vector U más B más C. Y ahí tenemos el vector C, que es igual. El vector D, que es el resultado, que al final nosotros este vector C lo hemos trasladado paralelamente y hemos formado esos vectores. Entonces, podemos sumar otro vector y va a salir el mismo resultado. Aquí tendríamos una suma de 3 vectores. Entonces, sería B más U más el vector C. Pero lo mismo que nos va a dar nosotros si hacemos la operación. Si agarramos B, sumamos entre paréntesis U más C y nos va a salir el mismo vector. Lo vamos a cambiar de color, lo vamos a poner verde y es el mismo vector. ¿Sí? La suma de los 3 vectores. Entonces, asociando, nuevamente repito de que nosotros, como hemos ido trabajando en física y en otras materias con estos sistemas de diferencia, en este caso de 2 coordenadas, que es el plano, y bueno, en esto se puede ir, se va cumpliendo lo que hemos dicho, los axiomas. Ya hemos mostrado hasta el axioma número 3, el 0, el B, y el opuesto. Podemos ir generando el opuesto a cualquier vector. Entonces podemos ir generando menos C. Y ahí tenemos el vector menos C, que lo llama el opuesto, que nos va de alguna forma. Y el 0. ¿Sí? Entonces, de manera que nosotros vayamos bien. Entonces, ya hemos demostrado los 5 axiomas en forma gráfica. ¿Sí? Pasamos al segundo grupo. Por un escalar. Esto es importante cuando nosotros hablamos de este axioma. Entonces, yo voy a agarrar, como ya tengo
el vector C que hemos multiplicado por menos 1. Fíjense, me genera un vector 4 veces. Y sigo. Puedo ponerlo 2C. Y me genera H. Y si yo voy multiplicando este vector C, que está aquí, este vector C, le voy a cambiar de color. Bueno, no se ve bien porque están sobrepuestos varios vectores, ¿no? Está el H, está el G. Entonces, este vector que estamos aquí, estamos multiplicando. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? Si voy multiplicando por más números que sean enteros o decimales, por ejemplo, si digo por 5 por C, entonces me va a generar otro vector. Entonces, la palabra generar que estamos hablando, en este caso con la multiplicación, estamos generando infinitos vectores en la dirección C, solamente al multiplicar. Ahora, si sumamos con los otros vectores, imagínense, vamos a ir generando todo el plano o todo el sistema de referencia de L2. Entonces, aquí queda comprendido cuando nosotros decimos que un espacio vectorial es general. Es generado por dos operaciones, suma de vectores y el otro, el producto por un número real o escalar. Entonces, generamos. Entonces, en muchos textos, cuando habla de los espacios vectoriales, los espacios vectoriales se construyen en L2 y en cualquier otro plano. Nosotros estamos mostrando solamente en L2. ¿Sí? Y para mostrar esto, nosotros tenemos que ir viendo. Mostrar este vector, por ejemplo, que sería, si multiplicamos dos vectores que están sumados, cada uno de ellos sería la suma de los dos vectores. Es decir, nosotros podemos ir Entonces aquí podemos hacer una operación con dos vectores que se ven, con el vector C y con el vector B. Entonces yo puedo hacer dos veces el vector C más B. Y nos da el resultado del vector K. Aquí está el vector K, coincide con el eje de las ordenadas. Ese vector K, 0, 6. Entonces, es dos veces la suma de los dos que hacemos. Y así podemos ir viendo entonces lo mismo, que esto, si lo borro acá, va a ser
2b más 2 veces c me va a dar el mismo vector que tenemos, que lo llama el vector L. Entonces, este vector L lo voy a poner también de rojo, y ahí tenemos. Entonces, cumple. Entonces, R2, que nosotros lo conocemos como un plano, también mencionamos que es un sistema de referencia que tenemos, el más usado o el que hemos ido trabajando. Entonces, por lo tanto, si nosotros vemos que los 10 axiomas cumplen, los 10 axiomas llegan a cumplirse, entonces, con eso estaríamos demostrando gráficamente que R2 es un espacio vectorial con respecto a las operaciones que hemos ido viendo. Entonces, si cumple los 10 axiomas, decimos de que R2, este conjunto, es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Entonces, por lo tanto, ya tenemos que el sistema de referencia de R2 de 2 coordenadas, o los bits que tienen 2 coordenadas, han sido generados o han sido creados para manejar elementos llamados vectores. Y tenemos ahí, entonces, cumple los espacios vectoriales. Entonces, es denominado un espacio vectorial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien entonces? Nadie tiene pregunta. Ya les he mostrado gráficamente y ustedes pueden leer en un libro cómo se demuestra en forma matemática o analíticamente los 10 axiomas para poder confirmar que... ¿Qué dice Edwin Morales? O lo pueden escribir por el chat también alguna pregunta. Bueno, como no hay preguntas, entonces aquí yo lo hago gráficamente para que entiendan que el manejo que se hace en el plano es en la teoría que nosotros estamos trabajando con elementos de vectores. Por eso cuando hablamos de un sistema de ecuaciones, me dicen, hay 5 soluciones. No. De un sistema de ecuaciones hay solución única o existen infinitas soluciones. No es que hay 5, sino de que la solución es un solo vector que tiene 5 coordenadas. Y eso es. Bueno, entonces pasamos más adelante. Si hemos dicho que R2 es un espacio vectorial, R2 es un espacio vectorial, entonces, ¿cómo podemos hablar de R3? ¿Es un espacio vectorial? Gráficamente nosotros podemos interpretar. En N3 tenemos 3 ejes, el eje X, Y y Z. Y los manejos del
vectores es muy similar. Todo lo que hemos hecho lo podemos hacer también en R3. Cambiamos nuestro sistema de referencia. Y hacemos, ahí está, R3. Anulando todos estos, podemos ir sumando los vectores en R3. Lo que hemos hecho en el plano. Entonces, ahora lo hacemos en R3. Entonces lo trabajamos en R3. Y empezamos a trabajar con vectores. Yo puedo crear un vector en R3. Podemos llamar ahí está el vector A, 2, 3, pero ahí tenemos otro vector. Entonces, y lo mismo, podemos ir sumando los vectores que se puedan tener en R3. Entonces, 3 coordenadas, hacemos cualquier vector, la misma teoría que hemos ido realizando. Ahí tengo un vector. Puedo crear otro vector. Bueno, ahí está. Y sumar los dos vectores. El vector H más el vector N. Y nos da la suma. Entonces, tenemos lo mismo, el mismo trabajo que nosotros vamos realizando en ese sentido. Entonces, es la misma teoría que nosotros podemos ir viendo en ese sentido. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos mostrando, vamos a hacer lo que hemos hecho en R2. Entonces, en los textos de álgebra lineal, cuando se hace la teoría, la inducción es cuando nosotros mostramos para n igual a 1, mostramos para otro valor de n igual a 2, entonces cumple para n igual a n, para cualquier número en ese sentido. Entonces, aquí hacemos lo mismo, ya hemos demostrado R2, R3, entonces cumple para cualquier conjunto. Entonces, para R a la n. Entonces, por lo tanto, R a la n también es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Es un vector de n coordenadas, de 3, o de
cualquier cantidad de coordenadas cumple los 10 axiomas. Y al cumplir los 10 axiomas, se decimos de que es un espacio vectorial. La demostración lo podemos hacer analíticamente o lo hacemos también en forma de vectores. Para mí es importante que ustedes vean que manejar vectores no es mucho problema, solamente hay que entender e interpretarlo en ese sentido. Bueno, entonces ya hemos mostrado nosotros los espacios vectoriales de sistemas de referencia. Cuando hablamos de R2, tiene dos coordenadas. ¿Por qué tiene dos coordenadas? Porque tiene dos ejes de referencia, el eje X y el eje Y. Tres ejes de coordenadas. 4 ya tendría 4 ejes, que nosotros no podemos interpretar gráficamente a partir de recto, porque sería un cuarto eje que no sería fácil de definir gráficamente, porque nosotros vemos los sólidos realmente que necesitan 3 dimensiones, cualquier sólido, ¿no? O 3 ejes de referencia. Entonces, por eso, entonces concebimos que nosotros estamos trabajando con espacios vectoriales de R a la N. Entonces, más, no hay preguntas, seguimos. Pero, bueno, bajo la misma idea que tenemos, yo voy a mostrarles y vamos a hacer la teoría que no solamente los espacios vectoriales son vectores, como su nombre indica. Entonces podemos ver de que también existen matrices. Existen matrices. Por ejemplo, esta matriz es una matriz de R2 por 2. ¿Sí? Es una matriz, tiene 2 filas y 2 columnas. Y lo mismo para B. Tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, por la definición que hemos hecho matriz al inicio, que porque estamos trabajando con estos elementos, sumamos las coordenadas correspondientes. Pero yo quiero acercarme de que las matrices también son espacios vectoriales. Entonces voy a agarrar y voy a determinar desde la matriz A un vector equivalente. Y para eso busco una regla. Primero escribo los 2 elementos de la primera fila y después separados los 2 elementos de la segunda columna. Si esa regla cumplo para todos, entonces tendría aquí B también, que sería el vector. Primera fila, segunda fila. Entonces, mostrando que una matriz de 2 por 2 es equivalente a un vector de R4, porque tiene 4 coordenadas. ¿Tiene? Entonces, lo mismo hago, en este caso he hecho la suma de estos, seguro que el resultado de esto, que está en paréntesis, será un vector de R4, por la misma teoría de los espacios vectoriales. ¿Sí? Y lo mismo cuando yo tengo el producto de un escalar por una matriz. En este caso, tomo una matriz de coeficientes B. B1, 1, así sucesivamente. Que también es un elemento de R2 por 2. Y si multiplico, entonces lo que estoy haciendo, multiplicar alfa o el vector que es equivalente de R4
a esa matriz. Entonces, tendría que pasar a demostrar los 10 axiomas. Pero si aquí en la parte derecha estamos hablando del concepto de que las matrices son equivalentes a vectores, es decir, que las matrices podemos trabajarlos como vectores. Ese sí, cuando nosotros hablamos y más adelante vamos a sacar el tamaño de estos espacios vectoriales o la dimensión. Aquí la matriz de 2 por 2 es de dimensión 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos. Un vector de R4 también es de dimensión 4, porque tiene 4 coordenadas. Entonces, en el tamaño son iguales. Tienen la misma dimensión. Entonces, son equivalentes. Si R4 es un espacio vectorial, entonces, por ende, las matrices de 2 por 2 también son espacios vectoriales, porque cumplen los 10 axiomas. Y así nos evitamos de hacer una teoría y demostrar que las matrices con respecto a los 10 axiomas que cumplen y sean un espacio vectorial. Entonces, por lo tanto, nosotros resumimos que R2 por 2 es un espacio vectorial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende ahí? Inge, ¿podría explicar de nuevo cómo deducimos que el que dijo es igual, cumple con los 10 axiomas? Los axiomas. Cumple los mismos axiomas, un poco más fuerte, no te escucho. ¿Cómo deduce que cumple los 10 axiomas así directamente? Inge, ¿podría explicar de nuevo, por favor? Mira, un poco la teoría va en el sentido. Yo voy a ver, yo estoy mostrando que una matriz de 2 por 2 sumado a otra matriz de 2 por 2 me va a dar una matriz de 2 por 2. Pero este vector es equivalente a esa matriz es equivalente a un vector de 4 coordenadas. Estoy viendo y en la C, la primera fila, segunda fila. Y lo mismo B. Y aquí a la derecha están los espacios vectoriales. Aquí estamos trabajando con los espacios vectoriales de R4. Entonces ya no necesito yo mostrar que R4 es un espacio vectorial, es decir, tendría que demostrar estos 10 acciones. Pero ya los he mostrado para R2. Hemos dicho que se cumple para R3. Hemos dicho lo mismo que cumple para R4 hasta R a la N. Entonces, ¿para qué voy a hacer la demostración? Si he demostrado gráficamente y analíticamente se puede demostrar que R2 es un espacio vectorial. Entonces, si R2 es un espacio vectorial, R3 es un espacio vectorial, R4 es espacio vectorial, pero también R a la N. Entonces, ¿para qué voy a ir demostrando que las matrices de 2 por 2 cumplen los 10 axiomas? Si sé que estas matrices son equivalentes a vectores de R4. Entonces, ahí va el concepto que nosotros dimos por inducción. Si una matriz es equivalente a un vector de R4 por 4, pero el vector de R4 es un espacio vectorial, entonces por ende, las matrices también de 2 por 2 son espacios vectoriales. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Esa es la idea. Entonces, cuando tengamos algunos ejercicios de determinar las matrices, si el ejercicio está con matrices, es mejor convertirlos a vectores equivalentes a esa matriz. Y con eso trabajamos
y al finalizar el resultado lo llevamos como matrices. ¿Ven? Que vamos a verlo más adelante. Bueno, en la misma teoría bajo inducción hemos mostrado para uno de ellos, y nosotros podemos mencionar que también nosotros podemos decir que cualquier espacio vectorial de Rn por M cumple los 10 axiomas y se trabajan como los mismos vectores que tenemos. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos hacer la demostración de los 10 axiomas. A eso esperamos entonces que todos entiendan que una matriz es un espacio vectorial también. No interesa el tamaño de la matriz, puede ser n filas por m columnas, cualquiera. Y se trabaja con la teoría de los espacios vectoriales. ¿Amén? Bueno, también hay otros elementos. Estos elementos que estamos viendo aquí es un polinomio. Es un polinomio. P sub 3 son polinomios de grado menor o igual que 3. Y ahí está el polinomio desarrollado en forma descendente. ¿Sí? Lo que hacen a los vectores, o a los polinomios, perdón, es sus coeficientes, a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Si son distintos, estamos creando nuevos polinomios diferentes. ¿Sí? Entonces, tanto en el polinomio de coeficientes A y en el polinomio de coeficientes B. Pero sabemos que estos polinomios, por ejemplo, este polinomio, se lo puedes representar como un vector, colocando sus coeficientes en un orden que tienen ellos, colocados en forma descendente o forma ascendente. En este caso, en la pantalla ustedes pueden ver, estamos colocando en orden descendente. Entonces, de manera que la primera coordenada sea el coeficiente de mayor grado, el segundo el coeficiente de segundo grado, y así sucesivamente hasta término independiente a sub 0. Entonces, un polinomio de grado menor o igual que de 3 es equivalente a un vector también de R4. ¿Ok? Sus coeficientes son. Y lo mismo podemos ir mencionando para el segundo polinomio. Ve que este es equivalente a este vector, que tiene la misma modalidad de construcción. B sub 3 es el coeficiente de mayor grado, B sub 2 es el de segundo, y así sucesivamente. Entonces tenemos que respetar el orden descendente de los cocientes, porque si cambiamos se modifica todo, ¿no? Entonces, de manera que tengamos nosotros. Ahora, si sumamos los dos vectores de R4, seguro que la suma va a ser empezar a sumar las coordenadas que están en la misma posición del vector. Y que su resultado va a ser lo mismo, que sumemos A sub 3 por B sub 3, que son los coeficientes de X al cubo.
O sea, cuando sumamos polinomios siempre nos han enseñado a colocar en orden, como está en la presentación, y si no hay uno de ellos, completamos con 0. Y así tenemos completo y ordenado el polinomio. Y eso lo mismo sucede con vectores. Entonces, en la segunda parte también vemos de que también sucede lo mismo cuando yo tengo que multiplicar por un escalar, un polinomio. Sabemos de las coordenadas o algunos de los coeficientes del polinomio. Pero eso sucede también cuando nosotros multiplicamos un escalar por un vector de 4, el escalar multiplica cada una de las coordenadas ST. ¿Está bien? Entonces, a la derecha, aquí en esta parte, nosotros estamos viendo la teoría que hemos visto. Hasta, gráficamente hemos mostrado, hasta R2, hemos dicho R3. Entonces, R4 también es un espacio vectorial. Entonces, por inducción, entonces, todos los polinomios de grado menor o igual que 3 son el mismo comportamiento que tiene un espacio vectorial R4. Ellos podemos denominarlos como un espacio vectorial. Entonces, es un espacio vectorial los polinomios. Y si aumentamos los polinomios que tenemos, sus coeficientes, estamos hablando de polinomios de una sola variable, ¿no? De 2 también van a ser lo mismo, de 3 variables también. Pero lo que usamos normalmente aquí en este curso van a ser polinomios máximo de una variable. ¿Sí? Para no confundir principalmente a ustedes. Y por lo tanto, decimos que es un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, como conclusión, aquí nosotros estamos creando, construyendo o generando conjuntos infinitos, llamados espacios vectoriales, bajo dos operaciones: la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Y tenemos. En muchos textos dan espacios vectoriales distintos, porque como estamos generando, entonces yo les doy la tarea, que lo van a poner en el de cualquier libro, hay varios otros conjuntos llamados espacios vectoriales, y en la cual se define la operación suma y la operación de multiplicación, muy distintas a lo que estamos realizando, y cumplen los 10 axiomas, y son conjuntos que tienen infinitos elementos. En algunos hay también espacios vectoriales que tienen un conjunto finito de vectores, que cumplen los 10 axiomas. Entonces, de entenderle un poco los espacios vectoriales que se han creado para manejar los vectores más fácilmente. Entonces, bajo dos operaciones que nosotros básicamente conocemos, la suma y la multiplicación, se puede definir muchas otras operaciones. Entonces, nuevamente repito, como tarea, para hasta el día domingo voy a poner la tarea de que ustedes me expliquen otro espacio vectorial distinto a los que estamos viendo, ¿ya? En la que se define las dos operaciones: suma, se define
inferente del producto. Bueno, seguimos avanzando. No hay preguntas. Bueno, también nosotros tenemos, ustedes saben, aquí está el punto. Que es elemento neutro, ¿no? Bueno, lo he puesto el vector L, que es el 0, 0, 0. Y bueno, entonces, ese vectorcito dice que también es un espacio vectorial. Porque si agarro este vector, lo sumo con otro vector, como B solamente tiene a él, entonces el vector 0 lo sumo con el vector 0, ¿cuánto me da? 0. Multiplico por un escalar. 0. Entonces, se puede generar el vector nulo en cualquier espacio vectorial y este lo podemos llamar como espacio vectorial B, que tiene un conjunto finito de elementos, solamente el 1, el 0, solamente el 0, como único elemento. Entonces a eso en la teoría lo llamamos un espacio vectorial canónico. La palabra canónico, repito nuevamente, se presenta que es algo más fácil de demostrar y de tener que es un conjunto. En este caso estamos hablando de que este B que contiene 0 cumple los 10 axiomas. ¿Sí? No vamos a generar infinitos vectores, solamente se genera uno, pero cumple las condiciones de un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos resolviendo algunos espacios vectoriales como suma, la intersección y otros, si nos da un resultado que todo es nulo, entonces quiere decir que ese espacio vectorial que se genera es el espacio vectorial que tiene un solo elemento. Y que lo llamamos un espacio vectorial canónico. El segundo, cuando nosotros hablamos en muchos ejercicios, no podemos hallar una solución, porque da a entender que todos los elementos que están ahí cumplen. Si cumplen todos ellos, quiere decir que todo el espacio vectorial R a la n es un espacio vectorial. Es decir, que estamos generando o encontrando que un espacio vectorial es todo el espacio vectorial denominado en este caso R a la n. Y eso cumple, por supuesto, cumple en ese sentido todo. Entonces también nos vamos a encontrar en algunos problemas. Si no podemos resolverlas, entonces da por entender que no solamente son estos subconjuntos que tiene el espacio vectorial, sino es todo el espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces son los dos subespacios
vectoriales más sencillos que nosotros tenemos. Bueno, pasamos al siguiente. Entonces, aquí hago una representación. Yo llamo R2 que es el espacio vectorial, que es el rectángulo que está en la presentación. Y tenemos otros subconjuntos, S y T, ¿sí? Que son subconjuntos. Estos subconjuntos se llaman subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales. O sea, viene... Entonces, lo primero, cuando entendemos de subespacios vectoriales, que estos dos subespacios también son espacios vectoriales. Es decir, que cumplen los 10 axiomas. Y sabemos que ese conjunto de S es más pequeño que R2. Su tamaño es más pequeño que R2. Pero cumple los 10 axiomas. Por ejemplo, para que sea subespacio y cumpla los 10 axiomas, es decir, yo tengo un vector B sub 1, tengo un vector B sub 2, sumo los dos, me da un resultado que está en el mismo conjunto T. Y así voy generando infinitos vectores. Lo mismo, si yo multiplico por un escalar, entonces el vector resultado está en el mismo conjunto T. Está en T. Entonces yo puedo multiplicar por infinitos escalares y voy a generar infinitos vectores. Y cumple los 10 axiomas más. Entonces, para demostrar que es un subespacio vectorial, yo tengo que demostrar que cumple los 10 axiomas. Entonces, como es muy tedioso la demostración, entonces llaman a las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de un subespacio vectorial, que en los textos dan a entender que son 2, pero yo menciono 4 condiciones, que las 2 primeras ya por ende están ahí, pero que hay que entender las que estamos hablando. Primeramente, estamos hablando de S y T, que sean subconjuntos de R2, entonces tiene que mostrarse como el gráfico. Si R2 es vector de 2 coordenadas, S va a ser un subconjunto de elementos de 2 coordenadas. O sea, va a haber lo mismo para T, o para cualquier otro subconjunto. ¿Sí? Segundo, que S y T son diferentes a un conjunto vacío. ¿Cómo puedo marcar dentro de esto un conjunto vacío? No. Pero puedo tener un elemento solito, que es el elemento neutro, que acabamos de mencionar que ese es un espacio vectorial. Si es un espacio vectorial, entonces es un subespacio vectorial, porque está dentro de R2. Entonces, pero tiene que ser diferente, que se llame un subespacio vectorial. Ahí, si queremos demostrar el cero, que vamos a ir viendo más adelante. El tercero. Si ustedes ven el tercero, nada más representa la ley de composición interna que hemos definido en los espacios vectoriales. 2 vectores cualesquiera que estén en T, la suma va a estar en T.
Y el cuarto es la ley de composición externa. Un vector y un escalar cualquiera, si multiplicamos, va a estar en T, como este que acabamos de mencionar en ese sentido. Entonces, si cumple esos dos axiomas, el primero y el sexto, el conjunto ST se puede decir que es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender también que ese subespacio vectorial también se llama un espacio vectorial, porque cumple los 10 axiomas, ¿no? Al decir subespacio, quiere decir que está dentro de un espacio vectorial más grande, ¿no? Lo que normalmente hay que agarrar el concepto de conjuntos. Hay un universo y hay subconjuntos en ese universo que se tiene, lo mismo. Tenemos un espacio vectorial grande y tenemos subespacios dentro de ellos. Entonces, es muy importante nosotros observar que todo subespacio vectorial debe cumplir los 10 axiomas. Ser grupo abeliano y cumplir los otros 5 axiomas que se tienen. Que al final son los axiomas que representan un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, esto es importante que estamos mencionando que los subespacios vectoriales también son espacios vectoriales. ¿Está bien? Entonces, lo complejo de esto que para algunos debe ser es entender de fíjense, si nosotros hablamos de S, que es un subespacio vectorial, a este S, S en la notación y en la forma gráfica que nosotros podemos ver, tiene infinitos elementos. Y el cero está incluido en él. Porque el cero es el único elemento que existe en un espacio vectorial, es único. No hay cero que esté en S, no hay cero que esté en T. El cero es único, como hemos establecido en las axiomas de la existencia de elementos neutros respecto de la suma. Entonces tiene infinitos elementos. Entonces aquí podemos ver de que existen infinitos elementos, incluido en este conjunto de S y de T que tienen elementos comunes. T también tiene infinitos elementos. R2 tiene pues muchos, digamos, subconjuntos. Puede tener, aquí yo puedo trazar un subconjunto. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros otro. Podemos llamar a este el E. Otro. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. Un espacio vectorial que está como universo, ¿cuántos subespacios podría tener en él?
Ahí yo Infinito. veo 4. Ese de, perdón, ¿cuántos tendría? Podría tener infinitos. Infinitos, ¿no? O sea, yo puedo ir trazando que contenga el 0, otro, puedo seguir trazando que contenga el 0. Entonces aquí hay diferentes. Puede tener infinitos subespacios. Imagínense, es un conjunto que tiene infinitos subespacios y cada subespacio tiene infinitos elementos. Complejo, ¿no? Complejo en ese sentido. Entonces eso también nosotros podemos ir viendo. Voy a aprovechar esto. Porque puedo trazar. Si yo tengo esta recta, tampoco. Entonces, yo puedo tener infinitos. Vamos a ver aquí. Lo vamos a ver en R2 nomás. Aquí tengo R2. Yo puedo tener varios. Como el 0, este vector 0, es un punto que tiene que estar en cada espacio vectorial, entonces yo tengo una recta. Por ejemplo, la recta x menos y igual, ahí tenemos una recta. Esa recta tiene infinitos elementos, ¿no? Yo puedo encontrar infinitos puntos. Puede estar aquí un punto, aquí otro punto, etcétera. Pero está el 0, que lo llama J, el vector nulo. ¿Sí? Entonces, y todo el plano que estamos viendo, todo el plano tiene infinitos vectores. Entonces, ahí tenemos. Entonces, ahí es el primer plano. Yo tengo esto x menos 100. Puedo poner la recta 2x más 3y igual a 0. 2x más 3y igual a 0. Ahí tenemos otra recta. Y seguimos. Fíjense que esa recta que hemos trazado pasa por el origen de coordenadas. O sea, vamos a tener siempre
el vector 0. Entonces, aquí está el 0. ¿Sí? El 0, 0. Y todos van a pasar por el 0. Otra, cualquiera. Entonces, lo que el compañero ha dicho, puedo ir generando infinitas rectas. Y todos pasan por el 0. ¿Sí? Entonces, este espacio vectorial que nosotros estamos viendo de R2, todo R2, tiene infinitas rectas que pasan por el origen de coordenadas, y esas infinitas rectas son espacios vectoriales, que se les llama subespacios vectoriales. Entonces, la cantidad infinita de elementos que tenemos en los espacios vectoriales nos genera, entonces, infinitos subespacios. Entonces, es muy importante tener esa idea en las cuales nosotros vamos a ir trabajando. ¿Está bien? Bueno. ¿No hay preguntas? Que no entendí bien ese elemento 0,0, siempre está en cada espacio vectorial y siempre todos Claro. los subespacios pasan por ahí. Correcto. El 0 en todo espacio vectorial, aquí está. En las, aquí está, este axioma. Este axioma. Este axioma que dice, el elemento neutro dice, existe 0 que está en el espacio vectorial, para que cualquier vector que esté en B, B más 0 es igual a 0 más B igual a B. Y esta axioma nos indica que el 0 es único. No puede haber dos ceros. En cualquier espacio vectorial tiene que haber uno. ¿Sí? Es único. Esta igualdad que se ve ahí, B más 0 y 0 más B, quiere decir que el 0 es único a la izquierda y a la derecha. Y la segunda condición dice que existe. Entonces tiene que existir el 0. Entonces, si nosotros vamos ahí, ¿dónde está el 0? Es este J, ¿no? Que es el 0. Es este 0. ¿Sí? Por lo tanto, el 0, este J, está en todos los, porque es el único elemento que está en todo este espacio vectorial. Ahora yo creo que me has entendido. Sí, sí, gracias. Entonces, así, en los espacios vectoriales, entonces, solamente hay un 0, ¿no? Y ese 0, si ustedes ven, también es denominado un subespacio vectorial. El único elemento que vamos a ir viendo en algunos resultados que nos den los ejercicios. Bueno. ¿Alguna pregunta? Haremos un break de 15 minutos. ¿Ya? Un break, descansen, vayan a desayunar algunos. Ya Jonathan dice que el más gordito, ya Melanie. Entonces un descanso de 15 minutos.
Está bien, Inge.